Shalom, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 51 del Tratado de Kiddushin. Vamos a comenzar al final de la página anterior, donde está la Mishnah que nos dice así: Hamekadesh Isha Ubita o Isha Beajotaj, a una mujer y a su hermana a la vez, le dice a ellas, sois Mekudashot para mí, y les da el dinero a la vez y el Mekudashot. No dice, la Mishnah no queda, no recaen los Kiddushin, no funcionan. ¿Por qué? Porque es una prohibición de la Torah. Un hombre, una mujer y su hija, o dos hermanas, el hombre no se puede casar, no se puede casar con ellas. Ahora, nos cuenten, ¿no? Un maaser, behamesh nashim, ocurrió una vez que había 5 mujeres, ubahen shetea, y esas hermanas. Veliket Adam Ejad Kalkala Tenim. Y vino un hombre y recolectó toda una cesta entera de higos. Beshelaem Aita, era de ellas. Beshel Sheviit Aita, pero además era del año de Shemitah, del Sheviit. Quiere decir que tiene el din de Efker, tiene una ley de que no tiene dueño. Él recogió esos higos, quiere decir que en cuanto él los cogió, fueron suyos. Y con ellos se las entregó para hacerle Kiddushin. Gamar, Are, Kulejem, Kulashotli, Bejal Kalazot. He aquí que todas quedáis consagradas para mí con esta cesta de higos. De Kriblaja, Mehen, Ali de Kulán, y una recibió la cesta en nombre de como Shaliach. La bruja Jamim, dijeron los sabios, en Ajayot Mekudashot. Las dos hermanas, ninguna de las dos quedó consagrada. Nos dice la Gemara, pregunta. Mena Hane Mile, ¿de dónde entendemos esta ley? Sheen Ajat Mehen Mekudashot, que ninguna de las dos queda consagrada, por lo menos una de ellas, ¿no? Una está prohibida, las dos está prohibida, pero una sí. Amar Rami Barjama, dijo Rami Barjama, de Amar Krag, dice el versículo, Veishala Jotá, Eutikaj Litzror, y una mujer con su hermana, no tomarás para que compitan, para que sean rivales. A Torah Amra, esto es lo que dijo la Torah. Besha, Shena Asut, Zaroz, Zolazo. En el momento en el que estas dos hermanas se van a volver rivales, es decir, por ejemplo, en este caso, que quedan consagradas para el mismo hombre, van a pelear por ser la más querida. Lo yehelo likujim afilu be'achadmehem. Entonces, en ese momento que van a ser rivales, no va a haber leca, no va a haber adquisición, no va a haber consagración de ninguna de las dos. Amarle Raba a Rami Barjama, ya, si es así, entonces, Hainu Dichtiv, eso que dice el versículo, Benihretu nefashota osot mikerevamam, es decir, continúa la parashá y dice, y tendrán caret las almas de las personas que hagan esto. Caret quiere decir muerte espiritual, desconexión de su origen divino. Entonces dice, el castigo de caret que se va a aplicar a estas personas. Dice, y kidushin lo seba, caret mi mehayim. Dice, espera, si ni siquiera recayeron los Kidushin, ¿por qué le vas a castigar con careta a la persona? Él amarraba, entonces dijo Raba, Kra, Baze, Ajarze. Es decir, el versículo se refiere a que le hizo Kidushin a una y después a la otra. Es decir, la primera la consagró y es su esposa. Porque perdón, el problema del Karet, ¿cuál es? Si no recae Kidushin sobre ninguna de ellas, es decir, el hombre no está transgrediendo nada, porque ni una es la hermana de su esposa, porque ninguna de las dos es la esposa. Entonces, por eso, ¿qué le vas a castigar con caret? Entonces, lo que dice Raba es que estamos hablando de Zeh. Primero consagró a una, entonces ahora esa una ya es su esposa. Y después consagró a la hermana. Ahí sí tenemos un problema, porque esta es la hermana de su esposa. Umatnitin y la Mishnah que estamos tratando, sin embargo, nuestra Mishnah que dice que Shem Kiddushin Kahat, es decir, Sheim Kitchan Kahat, que si las consagró a la vez, perdón, no recaen los Kiddushim sobre ninguna de las dos. También nos enseña de la fuerza de este pasuk, por lógica, así dice Rashi, que de Rabba, perdón, como explicó Rabba,
de Amar Rabba, que dijo Rabba, Kol Sheeno, Bezeh Ajarze, Afilu Bebat Eno. Es decir, ahí donde no funciona una después de la otra, entonces tampoco funciona las dos a la vez. Pues por eso se basa nuestra Mishnah también en este versículo. Se ugufa, justamente, Amar Rabá, dijo Rabá, Koshe no dejar de afilo bebatajateno, todo aquello que no recae, no funciona cuando se hace uno después del otro, entonces tampoco funciona cuando se hacen los dos a la vez. Entonces, sobre esto, Itibe a Valle, le preguntó a Valle, hay un problema. Dice, Hamar Beme hacer una persona, sabemos que en la cosecha de la persona, de la producción agrícola de la persona, tiene que separar lo que se llama el maaser. Entonces viene una persona, el maaser como está estipulado, el maaser es un 10%. La terumá, que es la primera parte que se separa, que se da al Cohen, no está fijada, se puede dar lo que se quiera, pero el maaser tiene que ser un 10%. Entonces dice, Amarbeme maaser. Es decir, que en lugar de dar 10%, dio 20%, vamos a decir así. Pero Tav, Metucanim, las frutas que quedaron están muy bien. Ya no son Tebel, porque se separó de ellas Maaserot. Pero un Maaserot Mekulkalim, aquello que él separó como Maaser, tiene un problema. No, no se puede consumir. ¿Por qué? Porque el 10% es Maaser, pero el resto del 10% es Tebel. Todavía no se separó de ello Maaser. Entonces, tiene un problema. Está Mekulkalim. Bemay, digamos. Perdón, ¿y cómo es así? Que las frutas están bien. ¿Por qué recae nombre de maaser sobre la cantidad del décimo de lo que queda? Nema, digamos, kol she'eno bezaharze, afilu bebatajate no. Entonces, de aquí vamos a decir que la regla general, que todo aquello que no funciona con una después de la otra, tampoco funciona de golpe. Amar le dijo Rabá Shani Maser. Dice, no es diferente el Maser. Caso no es el mismo. De Ite, le Hatzaim, porque tiene la posibilidad de hacer las mitades o unas partes. Si vaya a separar 8 frutas y media. Y Amar, Titkadesh Palga de Gitá, porque si viene la persona y dice que se consagre la mitad de mis espigas, de mi trigo, cacha, se consagra. Arema, ser behema. Pero aquí, ¿qué tenemos? Tenemos a dos mujeres. ¿Cómo vas a consagrar media mujer? No se puede. Entonces pregunta entonces la Gemara y dice, bueno, Arema, ser behema. Ah, pero tenemos otro más hacer. Que sí recae, perdón, que no recae en medios y pasa lo mismo. Si es bebatajat, no vale. Perdón, bebatajat no vale. Bebatajat tampoco. ¿Cuál es ese otro caso? Arema, ser behema es el diezmo de los animales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene un rebaño, de cada 10 animales uno lo tiene que donar. Ahora, ¿cómo se hacía? Se hace una puertecita, se hace pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el décimo que pasa, pum, se lo pinta, le pone una marca, eso se llama el Maaser Bema. Ahora, Maaser Bema, del Leka la Hatzain, no hay posibilidad de que sea medio animal ese décimo animal, ¿verdad? 1, 2, 3, no, no hay medio, es un animal entero, yo no puedo consagrar medio animal para el Betamikdash. Veleka desde Jardé, también ahí no funciona que se haga, que se santifique ese animal uno después del otro. Es decir, que después de que al décimo ya lo llamo décimo, ya no puede consagrar al siguiente. Amar Rabba, y dijo Rabba, Yatzush Naim Basiri, Ukrana Siri. Aún así dice Rabba, ¿qué pasa si estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cuando voy a decir 10 salen dos animales a la vez? Y dije 10. Entonces, ¿cuál es el décimo? Uno o el otro. Entonces dice, Asiri, Veajadesre, me orabim zebeze. El décimo y el undécimo están mezclados. Uno va a ser Maaser y el otro para liberar a los otros 9. Y el otro se va a ofrecer como Korban Shelamim. Responde la Gemara y dice, Shani Maaser Behema. Diferente el caso de Maaser Behema. ¿Por qué? Leíte Betaut, porque se puede consagrar al décimo por error. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah.
Cara, la Teshia Siri, Vela Siri Teshii, Vela Jada Sara Siri, Sheloshame Kudashin. Una persona está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dice, ah, no, ahora no venía 10, venían 9. 9 y 10. ¿Cuántos animales pasaron? 11. Dice, bueno, el 10 quedó consagrado, ¿por qué? Porque le llamó 10. El 9 quedó consagrado y el 11 quedó consagrado, porque también fueron después del 10. Entonces dice, y entonces por error se consagró. Y aún así, y fue Zeharze, Vedetanami Bezeharze. También, eh, perdón, me perdí, Shloshim Kudashim. Por lo tanto, puesto que recae el nombre de Maaser sobre el décimo, por error, le llamó décimo. De la misma manera recae el nombre de Maaser sobre el décimo, que Sheyotze, Ejad, Asarimo, y también sobre el onceavo. Pero Kiddushin, Shenan Halim, Mikresh el Taud. Los Kiddushin no recaen si hay un error. Entonces no recae uno detrás de otro. Entonces la cámara Hare Toda. Ah, pero tenemos lo mismo. Otra pregunta con respecto al Korban Toda. El Korban Toda, la ofrenda de Toda, se entregaba además del animal 40 panes. Ahora dice, Korban Toda, de Leta Taut, es decir, que no se puede ofrecer por error. Letan a mí desde Ajarde y tampoco entonces se puede ofrendar uno y después el otro. ¿Qué quiere decir? Es decir, la persona en lugar de traer 40 panes trajo 80. ¿Qué vamos a Nishhata al Shemonim Halot? Entonces, ¿qué vamos a decir sobre una toda que se va a degollar, se va a ofrecer sobre 80 halot, 80 panes? Amar, cache la Arbaim mitoch Shemonim. Hizquía dice, ok, consagra 40 de los 80 y cumples con tu obligación. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice, lo cache le Arbaim mitoch Shemonim. No consagra nada, ni siquiera 40 de los 80. Ahora, la Bitmar ale, ¿acaso no fue dicho sobre esto? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, a Colmodim, todo el mundo está de acuerdo. Coleja de Amar, Kachela, Arbaim y Shmonim. Es decir, que siempre que vamos a decir, todo el mundo va a decir que consagra 40 de los 80. Cache. Entonces sí que quedan consagrados. Y nosotros le preguntamos, Amar, Sheit Kaben, vamos a decir, él dijo que tuvo la intención, y el Kadeshu Arbaim, el Emken, Kache Shmonim. Es decir, ¿el problema cuál es? Que él no tiene la intención de consagrar solamente 40 panes, él quiere consagrar los 80. Lo nejleku él bistam. Entonces, ¿dónde está la discusión entre Hizkiya y Rabbi Yohanan? Cuando le dijo Stam, Sheshahat toda al Shemonim halot, ve'alachlo, breish piresh, lema kabanato beze. Es decir, hizo la ofrenda sobre los 80 y él no explicó cuál es su intención de por qué trajo 80. Marsabar, Hizkiya, ¿qué es lo que dice? Leacharayut kamejaben. Es decir, ¿por qué trajo tantos panes? Porque no vaya a ser que se pierdan o que se impurifiquen. ¿Sí? Omar Sabar y el otro sabio, Rabbi Yohanan, ¿qué es lo que opina? Gadol Kamejaben. Recordó Gadol. Es decir, perdón. Rabbi Yohanan, ¿qué dice? No, yo quiero hacer algo más importante, quiero traer más, quiero traer de más. Por lo tanto, no se consagra ninguno de los panes. Pregunta la cámara. Rabba, lama le shanuye que Rabba. Y entonces, Rabba, ¿por qué va a enseñar lo mismo que Rabba? Tepukle Kidushin, Shemesurim Levianinu. ¿Por qué es necesario que Rabba explique su punto de vista como Rabba? Que todo aquello que no funciona uno después del otro, entonces tampoco funciona de una sola vez. Entonces, lo que vamos a decir que Rabba opina que los Kidushin que no pueden estar destinados o que no van a estar destinados a tener luego una relación entre el hombre y la mujer, no se llama Kidushin. Como va a traer ahora mismo la Gemara, es el nombre de Rabbi Yohanan.
Entonces, incluso que consagró una de las dos hermanas solamente y que no especificó cuál de ellas consagró. Afajat ena mekudeshet, ninguna de las dos queda consagrada. Lidbarab, responde la Gemara, efectivamente Raba puede explicar así. Y ahora, ¿por qué no lo hizo así? Y Lidbarab de Rami Barjama, que amar, porque Raba lo dijo según las palabras de Rami Barjama. Idmar, así fue dicho. Kidushin she'en mesurim levia. Unos kidushin que no pueden tener después de ellos una relación. Abaya Amar Habu Kidushin. Abaye dice son Kidushin válidos. Rabba Amar lo Abe Kidushin. Rabba dice no son Kidushin válidos. Amar Rabba dijo Rabba. Bar Ahina Asbar Ali. Es decir, un sabio que se llamaba Bar Ahina me enseñó que hay una prueba de estas palabras desde la Torá, porque está escrito Kikaji Shisha Ubala, cuando tomo un hombre o una mujer y tengo una relación con ella. ¿Qué quiere decir? Que si va a haber relación con ella, el hombre toma a la mujer, pero si no, no puede tomar el hombre a la mujer. Kidushim, Mesurim Levia, Abu Kidushin. Kidushim, Shem Mesurim Levia, lo Abu Kidushin. Cuando el acto de Kidushin puede estar seguido de una relación, se llama que hubo Kidushin. Y cuando no puede estarlo, no hubo Kidushin. Amar, leja Raba, ¿qué te va a decir Raba? Ulta, Amech, según tu punto de vista, Shata Omer, Mashma, la Mishnah, que tú dices que se entiende de la Mishnah, que en los Kidushin, que no pueden haber una relación, aún así queda Mekudeshet, la mujer queda consagrada. Es más, fíjate lo que dice al final. La historia con las cinco mujeres, y entre ellas había dos hermanas, y el hombre recogió los higos, los puso en la cesta y le dijo, los envió y dijo, vosotros quedáis, vosotras quedáis consagradas. Es decir, y dijimos ahí que eran frutas de Shevi'it, sí, amar, haré kulhem, mekudashot li bekalkalazot. Y aquí que todas quedáis consagradas para mí con esta cesta de higos. Eh, Muy bien, vean, Bruja Jamín, dijeron los sabios, en Ajayot Mekudashot, las dos hermanas que hay en el grupo no quedan consagradas. Yod, Hud, Mekudashot, pero son las hermanas las que no son consagradas. Ah, no Hiyot Mekudashot, quiere decir que las que... Y lema, si vamos a decir que estamos hablando, Shamar Kulhem, que dijo todas sois consagradas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Shemikre Kaze, un caso como este, Kane At Behamor Hu, es decir, Hu Domer, se parece a un caso en el que la persona adquiere eh, Matanal Adam, un regalo para otra persona, Velador, Imo, y para el bebé, para el feto que está en el vientre de la madre, que se compara con el jamor. ¿Por qué? Porque no puede adquirir nada. Beat, Bejamor, y sobre este caso, dice la ley, que incluso una persona segunda, locane, no adquiere, es decir, que ni siquiera el que da el regalo para el feto adquiere. Shaf, Adam, Masheni, Locana, no adquirió tampoco el segundo. Continúa entonces la Gemara. Entonces, necesariamente, que las que no son hermanas quedan consagradas. ¿Por qué? De Amarleu le dijo a todas las que no son hermanas, a Had Mikem, es decir, una de las hermanas queda consagrada para mí, Shena Domá, que no se asemeja al caso de que le Bejamor, Kilo Klal, Kilo Klal et Kidushehen, Shela Hayot Yahan. ¿Por qué? Porque no hizo el Kidushin de las dos hermanas juntas. Y en este caso, Kidushea, Shela Hot, Shinit Kacha, los Kidushin de la hermana que sí se casó. Enam Surim le vía. Entonces no puede esa chica que se acaba de casar tener una relación con su marido, porque cada una de las hermanas
tenemos una duda de que a lo mejor es su esposa. El Katane, y vamos a enseñar en Ajayot Mekudashot. Las hermanas no quedan consagradas, como dijo Rabba. Y si es así, vamos a ver lo que dice el final. El final va a presentar una dificultad sobre Abaye. Sayyemet a Gemara, termina la Gemara. Dice, le Rabba Kashya Resha. Le Abaye Kashya Seifa. Para Rabba le presenta un problema al principio de la Mishnah. Y para Abaye le presenta un problema al final de la Mishnah. Cada uno tiene su problema. Abaye Metares le dame. Ahora, Abaye va a responder a su problema según su punto de vista. Y Rabba Metares le dame va a responder según su punto de vista. Abaye Metares le dame. Abaye, según su punto de vista, ¿qué va a decir? Amkadesh Isha Ubit o Isha Beajoto Keahat, el que consagra a una madre y su hija, o a una mujer y a su hermana de una sola vez, Keahat, Ename Kudashot, no quedan consagradas. ¿Qué se entiende aquí? Ha, Ahat me Isha Ubita, me Isha Bajota me Kudeshet. Es decir, si consagró a una de sus mujeres con su hija, o Meisha Beajotá, una de sus mujeres con la hermana, se queda consagrada. Leviá, ya que estos Kidushin no le vayan a autorizar después tener una relación con ella, como ya explicó Abaye. Y en la cefa de la Mishnah, eh, Melamedet nos enseña sobre un caso particular. Y Mamar si le dijo, Har Uya Leviá Vikachili, es decir, Har Uya, aquella que pueda llegar a tener una relación conmigo, que se consagre conmigo. Ninguna, Afejadmehem Ename Kudeshet. Ninguna de ellas queda consagrada. ¿Por qué? Porque la condición que claramente puso que solamente aquellas que pueden llegar a tener una relación con él son las que quedan consagradas. Mikan, en Ahadmehem Reuya Leviá. De aquí, ¿cuál es la consecuencia? Que ninguna de ellas puede tener una relación. Que van, que Ahadmehem Asurá o Lemispat. Porque cada una de ellas está o prohibida o tiene una duda. ¿Qué más? Porque a lo mejor, y a Jotishto, ella es la hermana del hermano. Uma Senami, y así también ocurrió. Bejamesh Nashim, sobre 5 mujeres, Ubeam Shetajayot, y entre ellas había 2 hermanas. Bilikete Kalkala Sheltenim, y uno recogió toda una cesta llena de higos. Beamar dijo, Ar Uyali, Mikem Titkachili, aquella que es apta para mí de entre vosotras, que se consagre para mí. Amruja Jamim, dijeron los sabios, en Ajayot Mekudashot. Ninguna queda consagrada. O Ajat Misha Beajota. Perdón. Rabba Metaretz. Letame, y Rabba explica según su punto de vista. Amekadesh Eshet Isha Ajat Misha, el que consagra a uno de una sola vez, Isha Ubita, a la madre y a la hija. O Ajat Misha Beajota, o de una sola vez la hija y la sobrina. Sí. AJ. Nasa que mi Shekidesh y ya Ubita va a ser como aquel que consagra a una mujer y a su hija. O Isha Beajotra Keahat. O como si hiciese celebración con la esposa y la hermana de una sola vez. Ven a Mekudashot, que dijimos que no quedan consagradas. Maase, Nami, Behamesh Nashim. Y así también ocurrió la historia de las 5 mujeres.
efecto de la conexión al azúcar. Aló, estoy grabando, mi amor, dime. No, no lo sé. Eso. Entonces decíamos, Abaye Meteres del Tame, Raba Meteres del Tame. Abaye responde según su punto de vista y Raba según su punto de vista. ¿Cuál es? Abaye Meteres del Tame, Abaye va según su punto de vista porque ¿qué dice? Amekadesh, Isha, Ubita o Isha bajo Takeahat, el que consagra a una mujer y a su hija, o a una mujer y su hermana de una sola vez. En Ame Kudashot no quedan consagradas, ¿qué se entiende? Que si consagró a Had me Isha, Ubita, a una de las dos. Meishabe a Jota, o una de las dos hermanas, Mekudeshet, queda consagrada, mi mamá, y si dice, sí, a las dos hermanas, Harreuya Leviatit Kachili, aquella que pueda llegar a tener una relación conmigo, que se consagre para mí, en la Mekudeshet no queda consagrada. Y vemos la historia, más en Ami, también la historia viene a reforzar la historia de cinco mujeres que tenían entre ellas dos hermanas y el marido recogió las frutas, Beliket Ejad, Kalkala, Shelteanim, recolectó toda una cesta de higos y dijo, aquella que puede arreullar y aquella que es apta para mí de entre vosotras, Mikem, Titkachili, que se consagre para mí. Bruja Jamimen en Ajayot Mekudashot. Los sabios dijeron, las hermanas no quedan consagradas. Pero Rabba Metades el Tame y Rabba responde o explica según su punto de vista. Amekadesh Ahad Meisha Ubita, el que consagra a una de las dos, o la madre o la hija, o Ahad Meisha Bajota, o a una de las dos de entre las dos hermanas, que son Kidushin, que no se puede llegar a tener una relación con ellas. Naase que mi Shekidesh Isha Ubita, o Isha Bajota, que Ahad es como si hubiese consagrado a la madre y a la hija, o las dos hermanas de una sola vez. Por lo tanto, en Ame Kudashot no quedan consagradas. Y ocurrió también con las cinco mujeres, Ubahem Sheteahayot, que entre ellas había dos hermanas, y el hombre que recogió los higos en una cesta y se los dio para hacer el Kiushin. Le dijo, Are Kulhem Beahat, Misheteahayot, Mekudashot li Bekalkaladot. Aquí que todas y una de las dos hermanas queda consagrada para mí con esta cesta, Ambruja Jamim, en Ajayot Mekudashot. Dijeron los sabios, ninguna de las dos hermanas queda consagrada. Ahora, pregunta entonces la cámara Rabba. Tashma, ven y escucha. Mekadesh et Bito Stam. El hombre que hace Kiddushin a su hija, sin especificar, sin decir nada. ¿Sí? A Mekadesh Amar Leab, a Hadmi Benoteja. Es decir, viene y dice, viene un hombre y le dice al padre, me caso con una de tus dos hijas, sin especificar cuál. Gayulo Banot Bogrot de Ketanot tenía hijas que son mayores, adultas y pequeñas. En Habogrot Bichlal. Es decir, ninguna de las mayores no está dentro del caso de la duda de si le hizo Kiddushin o no. Y ninguna de ellas necesita un get. ¿Por qué? Porque las Bogrot, Enan Bereshutó Shelav, las mayores no están bajo el dominio del padre, que las puede recibir Kiddushin para ellas y casarlas. Ahí que te quemará, puntualista de quemará. Bedibrea Mishnah, en las palabras de la Mishnah, ha ketanot, ¿qué quiere decir? Que las menores, Bijlal, sí están dentro de este grupo de que a lo mejor consagró alguna de ellas. Vemay. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que ellas necesitan un get, las menores. Kidushin Shen Mesurim Levianinhu. Pero ¿cómo? ¿Por qué van a necesitar un get? Si son Kidushin, que no puede llegar a tener una relación con ellas, porque no sabe con cuál de ellas fue consagrado. Betiyuta de Rabba, esto es una oposición para el punto de vista de Rabba. Amar leja Rabba, ¿qué te va a decir Rabba? Ajabe Mayaskinan, ¿aquí de qué hablamos? Que Sheen Sham, Ela Gedolá Uktana. Estamos hablando cuando solamente tiene ese hombre una hija mayor y una menor. Puesto que la mayor no puede ser, no está en la duda. ¿Por qué? Porque ella es mayor, el padre no la puede casar. Entonces es la menor. La pregunta sobre esto la Gemara. Ha, Bogrot, Katane. Pero ¿cómo me vas a decir que es una sola? Si se enseñó Bogrot en plural. May Bogrot. Bogrot de alma se refiere a Bogrot el Kol Adam ve Adam. Sheyesh Lahem
Bat Bogeret Ajat, es decir, es como cualquier otro hombre que tiene hijas mayores. Y Aji, si es así, Maile Membra, ¿qué es lo que vamos a decir? Ajabe Mayaskinan, ¿cuál es el caso entonces? De Shavite Shaliach, es decir, que Shabogeret, que la adulta, la hija adulta está esperando que su padre envíe para consagrarla a aquella persona que va a ser. Mau de tema, creo que con un Shaliach, ¿no? Mau de tema, ¿qué es lo que yo voy a decir? Shaiti Umer, ¿qué habría dicho? Kim Mekabel Kidushe, que cuando va a recibir los Kidushin, Adata Dida Kamekabel, lo va a hacer pensando en ella, Kamashmalan. Por eso nos viene la Mishnah y nos dice que no hace falta. De los Shabik Inish Mide, de Itla Anahamine. Shena Maniach le Asot Davar, la persona no va a aceptar hacer algo, si es lo Anahamimenu, que tiene algún tipo de disfrute. Hilkach Vadai Kidesh et Haketana. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que por supuesto que consagró a la menor. Shekesef Kidushim Shelo. Que el dinero del Kidushin es para él, es del padre. Pero eta Bogrot y no, y lo eta Bogeret y no a la adulta. Ahora, pregunta, se extraña que Gemara, Milo Askinan, ¿acaso no estamos hablando de un caso de Amrale que le dijo esa mujer Bogeret a su padre? Kidushai le didach. Es decir, el dinero que te paguen del Kidushin para ti, afilo aji. Responde la cámara y dice, no, incluso así, lo shabik inish mitzvah de ramia ale, de abid mitzvah de lo ramia ale. Es decir, la persona no va a dejar una mitzvah que va a depender de que venga a hacer algo un poquito torcido, por lo tanto, seguro que Vadai Kidesh et Haketana consagró a la menor mitzvah alab, porque él tiene la mitzvah de consagrarla, de darle matrimonio. Como dice el versículo, Bezot, perdón, Beet benotejem tenu la anashim, y vuestras hijas dáselas a los hombres. Pregunta entonces la Gemara y continúa y dice, Tashma, ven y escucha, Mishesh Loshete Banot, Mishne Nashim, uno que tiene dos grupos de mujeres, de hijas, perdón, que proceden de dos madres diferentes. Veamar, dijo, Idashti et biti hagedolá, yo consagré a mi hija mayor. Ven y Yodea, y no sé cuál es la mayor. Im Gedolá, Shevik Dolot, si es la más mayor de todas. O Veim Gedolot, Shevik Danot, a lo mejor es la más grande de entre las pequeñas. Im Ketana, Shevik Gedolot, si es la menor de entre las grandes. Shehi Gedolá, Mina Gedolá, Shevik Danot, ¿qué le pasa a esta? Que es más grande que la más grande de entre las pequeñas. En este caso, Kulan, Asurot, todas quedan prohibidas. Huz Miketaná, Sheba Ketanot, salvo la más menor de todas las menores. Y el Rabbi Meir, esa es la opinión de Rabbi Meir. Aja de Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? En la Mishnah estamos hablando que Hukru, es decir, cuando Pesha'a, a Kidushin, es decir, cuando le hizo los Kidushin. Ahí explica, ¿sí? El que consagra a la mujer al padre, Ezo Gedulá Hu Mikadesh. Es decir, ¿cuál es la niña adulta que él va a consagrar? Le pasó y al final ni Tarbu se mezclaron, no se sabe distinguir quién es quién. Daika Name. Entonces, si quieres también ser meticuloso de la Mishnah, ¿sí? Que dice así, de Katane, en Yodea, no sé, pero Katani en Yadua. Y yo no sé, no dice no es sabido por mí, es decir, me olvidé, ¿sí? Yo no sé cuál de las dos consagré, ¿eh? Y el otro dice, no sé qué, no me acuerdo si se consagré o no consagré. Adam Nizar, Milomar, Davar She Alul, Lavo, Aliede le Zafek. Kama Shmalan, por eso nos enseña la Mishnah. De Majitin Ishnavshe, ese feca. Es decir, se entiende aquí que la persona no quiere entrar en ese tipo de problemas y se aparta de ello. Tashma.
ven y escucha. Mishe Kidesh Ahad, Mishe Te Achayot. Un hombre que consagra a una de las dos hermanas. Eno Yodea, Ezo Kidesh. Y no sabe cuál de las dos consagró. ¿Cómo tiene que actuar? Ajá. En este caso, Bemaya Skinan. ¿De qué estamos hablando en este caso? Que Uhru Ulebasov Nitarebu. Es decir, Shebeshat Kidushin, en el momento del Kidushin, y Adá Ezo Mishetea Hayot Mekadesh. Él sabe cuál de las dos hermanas tiene que consagrar. Me perdí, perdón. Le pasó Shahaj, pero al final se olvidó. Ahora dice la Gemara, Daikanami, también esto está muy bien precisado en el texto. De Katane, que fue enseñado, Eno Yodea, no sé, pero Katani, Eno Yadua, y no dice, no es sabido por mí. Sefa, Istríjale, aún así el final de esta Mishnah, de esta veredita también es necesario. Sefa, Istríjale, ¿por qué? Met, Velo Etehab, muere y no dejó hermanos. Ayulo Shanim, pasaron muchos años. En Neahim. Pues pasó el tiempo. Perdón, me perdí. Me perdí. Muy bien. Sefa y Strijale, el final es necesario. ¿Por qué? En caso de que Met, si murió sin marido, sin hijos, perdón, veló Ejad, veló Aj Ejad, y sin tener un solo hermano, entonces, perdón, y el marido tenía un hermano. Para este hermano, Joles Lishtehen, le hace jalizar las dos. Ayulo, Shenaim, ahora sí tenía dos hermanos. Ejad, Joletz, Vejad, Meyabim. Uno hace jalizá y el otro hace yibum. Inkatmu, ahora sí se adelantaron los hermanos. Becansú y multaron Kolejad, eh, Kolejad a Jotajat. Es decir, culparon a cada una a la hermana de la otra. ¿Sí? Es decir, la culpa está fuera de mí. Bien, perdón. Bien, asumimos otra millada, es decir, no las encontraron inmediatamente. Davka, justamente lo estamos diciendo. Machlitz, Beadar y Ebume, es decir, que le hace Jalitza a la que queda el Yabam. Behadar Mihsil. Después la cámara dice lo, no es así. Beka Paga Beajot Zekukato. Es decir, él, si Shema Zo, Sherotzea Rishon, le Yabem, aquello que el primero quiere hacerle Yibum, y Ajot Zekukato, ella es la hermana de esa mujer que le está destinada, y entonces no puede. Entonces la cámara a Rabba sobre lo que continúa la Mishnah ahí y dice, Tashma, ven y escucha. Shenaim, dos hermanos, Shekitshu, Shetahayot, que se casaron con dos hermanas. Zeomer, Yodea, Ezokadish. Uno dice, él sabe dónde se puso para decir Ezokidesh, a cuál de las dos consagró. Zeomer, el otro dice, Eno Yodea, Ezokidesh. No sabe a quién consagró de las dos. Entonces, Zenoten Shete Gitin, uno da dos Gitin. Zenoten, Ze, y el otro, ¿qué le da? Zenoten Shene Gitin le da dos Gitin. A Hanami, aquí también, Sheuchru, Lebasov, Nitarbu. Es decir, también que eh, separaron, se relajaron y después se mezclaron las cosas. De ahí Kanami, entonces también así hay que decir de Katane, Eno Yodea, que tiene que decir no sé, pero Katane en Yadua, y no que no enseñe no es sabido por mí. Shumamin, efectivamente así es como se deduce de aquí. Y Aji, si es así, Maile Memra, ¿qué vamos a decir entonces? Sefa, Istríjale, que al final es necesario, que murió, etcétera. Lo ve, Aj, ve, la ze, Aj, ze, Joletz, Lishtehem. Es decir, ¿cuál es el caso?
murió Verazeach y este que murió tiene un hermano. Verazeach y este tiene un hermano. Azai. Entonces, Ze, Joletz, Ishtehem. Uno de ellos viene, Ze, seguramente el hermano. Le hace jalizar a los dos. Aval, Afejad, Enenu, Yahol, Leyabem, pero y ninguno de los dos puede hacer Yibum. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a provocar algún tipo de perjuicio a la hermana de su difunto hermano. La Inyesh, la Ze, Etehad, ¿verdad? De Shnaim. Ahora, pero si uno tiene a uno y el otro tiene a dos, Aejad Joletz Lishtehem. Uno, el que está solo, hace jalitza para los dos. Ejad Miyabem, y el otro, perdón, Veshnaim, Ejad Lohetz. Y de los otros dos, uno hace jalitza. Ejad Miyabem, y el otro hace Yibum. Ahora, Im, Katmu, si se adelantaron, Bekansu, y, y ya entraron a isolarse, Emotsimota Miyadam. No se les evita. Davka, mi Hlatz, Behadad y Yebume. Solamente en el caso en el cual Kodem, Sarich, Ayahid, Lahuz, Ishtehen. Primero tiene que el que está solo hacerle jalizar a las dos. ¿Verdad? Kajar Meken. Y solamente después de esto, Yeholim, Ashnaim, pueden los otros dos, los que se casaron, Sheahar, Shehad, Yahalotz, Behad, Yeyabem, Eta Shania. Es decir, que uno le haga jalitza y que el otro eh, le haga esto, le haga yibum, abal, pero hacerlo al revés. Yabume, voy a dar mihlatz. Primero hacerle yibum y después eh, hacerle jalitza. Lo, ahí no sirve. De ka, paga, bibama, la shuk, porque eso le va a provocar un perjuicio a esta yebamá cuando vaya a estar en la calle. Pregunta nuevamente la camarada sobre Rabba. Tashma, ven y escucha. De Tane Tabiome, así enseñaron los habitantes de Tayome. Lazej, Hamisha, Banim, Velazej, Humashá, Banot. De un lado tiene 5 hijas, del otro lado tiene 5 hijas. Eja de Amar y dijo Ab Kahani, perdón, Abhabanim, le Banot, le dijo el padre de los hijos a la madre de las hijas. Ajad mi benoteja me kudeshet le mi banim. Una de tus hijas recibió Kiddushin de uno de mis hijos. Ulam, sin embargo, Yesh Lifrosh, Yesh Perush. Sin embargo, hay un comentario sobre quién fue. Shema Nitkachalo, porque a lo mejor, muy bien. Entonces dice, Haritza, Mejitema. Continúa entonces la cámara y dice, y si acaso te vas a preguntar, Habanami, también podemos explicar así, que se Ukru, cuando reconocieron el trabajo, que se Ukru mi benoteja, perdón, que se Ukru ulebasov nit arbu, es decir, se mezclaron en el momento de hacer Kiddushin, no es posible de decir nada. ¿Por qué? Ajad, mi benoteja, una de tus hijas, lejad, mi bene katani, para uno de mis hijos pequeños. ¿Sí? Tiyuvta de Rab, Tiyuvta. Eso es una posición por opinión de Rab. Efectivamente es una posición. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, vamos a encontrar otros maridos y vamos a ir casando uno tras otra. Virgeta, ¿cuál es la alhaja? Kabate de Abaye. La alhaja es como lo que dijo Abaye. Beya al Kanim, es decir, es una regla mnemotécnica que dice Beya al Kanim. Entonces dice a Jaluka, a Mahloket, Sheniachleku Abaye y Raba, esta discusión que trajeron Abaye y Raba. Alajá, que Abaye, el alajá es como Abaye, dice el submarino. Hilgeta, perdón, Ajar Shenitgeta Daat Raba, ahora que ya rechazamos la opinión de Raba. Entonces la Gemara nos da una señal para acordarnos de esto.
Y el alajá es como, la alajá, perdón, es como dijo Abaye. Beyal Kanim, es decir, es un acróstico, son las siglas de una palabra, ¿sí? Mevin, entiende, Shamachloket, Shenihleku, que aquella discusión que tuvieron Abaye y Raba, alajá que Abaye, el alajá fue como Abaye, Besimanam, ¿y cuál es la regla para acordarse de eso? Berosh Tevot Lo Yaal Kagam. Es decir, la señal de eso está en nuestras cabezas, que usamos kippah, Subiatenu, ¿sí? En nuestro estudio, Kiddushin, Shenam Mesurim la vía, sobre los Kiddushin que no están destinados a realizar la vila. Y Ejad Mehem, este es uno de los casos. Simaná, Haot, Hakuf, Shel, Kagin. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar entonces en el estudio de hoy. Que tengamos una excelente semana. Hisku Beimso.